días. Me da mucho gusto que nos acompañen en mi cita médica porque hoy vamos a abordar un tema de suma relevancia, la violencia doméstica, la violencia de género y la violencia contra los jóvenes. Y esto, desafortunadamente, se ha incrementado a raíz del confinamiento que hemos tenido que tener por COVID-19. Así que hoy me acompañan tres destacadas eminencias a nivel internacional para abordar este tema. Está con nosotros la doctora Felicia Noll. Ella es copresidenta de la Comisión Global Lancet sobre la violencia de género y maltrato de jóvenes. Doctora Noll, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana. Gracias a usted, siempre un placer tenerla en mi cita médica. La doctora María Elena Medina Mora, exdirectora del Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro del Colegio Nacional. Doctora Medina Mora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en mi cita médica. Digo mañana porque estamos transmitiendo desde Baja California, pero bueno, pues estamos transmitiendo localmente vía la señal de televisión, pero al mundo entero a través de internet. Y nos acompaña el doctor Mario Luis Fuentes. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, un experto en este tipo de temas. Así que muchísimas gracias, doctor Fuentes, por estar con nosotros aquí en mi cita médica. Bueno, vamos a empezar justamente con el doctor Fuentes para hablar acerca del panorama de la violencia de género y la violencia hacia los jóvenes que se ha incrementado a raíz de este confinamiento por COVID-19. Doctor, ¿cuál es el panorama actualmente en nuestro país? Primero, dos apuntes y gracias por la invitación. Hay que hablar de violencias en plural. Las violencias siempre van acompañadas. Y no hablo solamente de la violencia psicológica, que siempre trae una violencia física, pero también la violencia económica acompaña. Entonces, siempre son procesos interdependientes. Y por otra parte, hay que dimensionar, en nuestro país hay alrededor de 34 millones de viviendas. En muchas, sin duda, hay hogares, es decir, espacios de reciprocidad, de cuidado. Pero también hay muchas viviendas en que no hay un hogar. Es un lugar donde hay tensiones, donde hay una discriminación, una agresión constante. Y eso es importante señalarlo. Antes del COVID, había violencias en todas las viviendas y en muchos hogares. Ahora probablemente podamos sostener que se han incrementado, pero los datos que tenemos de la última década, de los últimos 5 años, es un sistemático proceso de crecimiento de todas las violencias. Y en ese sentido, obviamente, está la violencia de género, pero también a la violencia a los integrantes más vulnerables de cada familia. Estamos hablando de niñas, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad que han vivido procesos agudos de violencias y que obviamente ahora el confinamiento genera una mayor intensidad de este proceso. Entonces, en ese sentido, primero, es un proceso continuo largo que tiene una expresión la más dura, los feminicidios. Más de 1,000 mujeres han muerto en nuestro país, según cifras oficiales. Durante este día, 7 o 10 mujeres serán asesinadas en nuestro país. Obviamente, muchas de ellas no es en el hogar, sino es en la calle. Pero es un proceso, digamos, que nos manifiesta la gran dimensión de violencias que inunda todos los espacios y que obviamente se ha intensificado por las implicaciones que implica el aislamiento físico, el aislamiento social y el confinamiento. Sí, justamente le quiero preguntar de esto. Más adelante hablaremos con la doctora Medina Mora acerca de todo el aspecto psicológico, de lo que hay detrás de una persona que ejerce esta violencia, pero sin duda no es la... No escuché. El elemento psicológico. ¿Vamos a hablar, doctor Fuentes? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Se cortó la comunicación? Sí, que en el caso de COVID, de la violencia doméstica, doctor, más adelante hablaremos con la doctora Medina Mora para hablar acerca del aspecto psicológico de una persona que ejerce esta violencia, pero no nada más se trata del problema del individuo, sino también es toda una red de la sociedad, de la economía, tal vez posiblemente también cultural, que tengan que ver con esta violencia doméstica, doctor. Es una enorme complejidad. Por una parte está la realidad de que
hay alrededor de 6 millones de hogares donde hay una mujer. La mujer es la jefa de familia, es la responsable de cuidar, proteger, pero también conseguir el ingreso. Uno de los efectos más duros del COVID-19 es que se perdieron muchísimos empleos. Hablamos de 12 millones, pero algo que no habíamos visto es que se perdieron empleos en el sector informal. Es decir, una gran cantidad de hogares y familias que para sobrevivir necesitan la calle, la esquina, el parque para poder vender algo, para poder ofrecer sus servicios. Entonces, hay un enorme colapso en los ingresos de los hogares. Y esto ha generado, obviamente, un proceso muy agudo que podemos después hablar en términos de nutrición, en términos de pérdida de acceso a ciertos bienes. Entonces, el impacto ha sido brutal porque no hay que olvidar que en nuestro país hay muchas viviendas que no son realmente lugares para estar confinados. Hay un gran hacinamiento que genera tensiones, pero también hay otras dimensiones de las violencias que tienen que ver con las violencias sexuales, con los parricidios, o sea, dimensiones muy profundas que estaban antes y que obviamente el perder la calle, cuando una familia no puede salir ni siquiera a la esquina, pero adentro tampoco hay un espacio físico, intensifica muchas carencias. Un tema dentro de esto que está también atrás, que muchas familias que recibían el apoyo de una pensión alimentaria, etcétera, se han realmente reducido. Entonces es una enorme complejidad. Sí, doctor Fuentes, muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos para continuar con este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. El tema hoy es la violencia doméstica y la doctora Medina Mora nos va a explicar la parte psicológica tanto de la persona que ejerce la violencia como tal vez el perfil psicológico también de aquella persona que es violentada en forma recurrente de manera crónica, porque obviamente cuando hablamos de un feminicidio, por ejemplo, bueno, pues existe posiblemente detrás de ello también algún tipo de violencia crónica en algunos casos, doctora. Pues sí, como muy bien lo dices, la parte que más afecta a la mujer es la violencia sexual. Y cuando esta violencia ocurre en el domicilio, tiene una característica muy peculiar y que es persistente, porque no es una violencia de un asalto fuera de la casa, no es una violencia terrible, pero que pasa. Aquí es algo permanente y entonces por eso tiene esa afectación psicológica. De hecho, el evento traumático que más enfermedad causa es la violencia sexual. Y hay quien define el abuso sexual como parte de la violación, porque en realidad es una conducta que no tiene el consentimiento de la persona. Y entonces lo que nos damos cuenta, como bien decía el doctor María Luis Fuentes, esto era muy frecuente. Y más o menos se supone que alrededor de la mitad de las mujeres han sufrido o han reportado un abuso de esta naturaleza. Pero, digamos, afecta de una manera muy, muy particular su autoestima. En las mujeres empieza en edades muy pequeñas y estas mujeres que son vulnerables o vulneradas desde chiquitas van a ser también más factible de que vuelvan a ser vulneradas después. Y entonces el impacto emocional es el que es más severo de todos los posibles trastornos que pueda tener una persona. Y esto no es digamos, aunque es una violación sexual, en realidad es un crimen de odio. Hay una necesidad de poder, una necesidad de someter a la mujer. Y entonces, cuando hay más vulnerabilidad, como bien se decía ya, pues las víctimas es más frecuente. Y cuando están dentro de un hogar en donde hay violencia, pues sabemos que no es un lugar seguro, ni para las niñas, ni para los niños y adolescentes, porque para ellos también la violencia sexual ocurre en los hogares. Y ahora, claro, están obligados a estar confinados, es más frecuente. Por supuesto, y además no tienen armas para defenderse, ¿no? Porque personas dicen, bueno, pues lo que pasa es que tú también pide algo o exige que te respeten. No es eso. La persona que está siendo violentada es una persona totalmente vulnerable a la que hay que proteger. No hay que pedirle que se enfrente a la persona que está ejerciendo la violencia, ¿no? Y cuando una mujer
va a demandar, está en más riesgo de morir por feminicidio, ¿ok? Cuando se anima a hablar. Entonces, por eso, o sea, son dos factores. Uno, que estas redes sociales desaparecen o se ve porque estamos en confinamiento, y eso hace que la familia, los amigos, los vecinos dejen de ser ese factor que protege. Luego el tiempo que están juntos, y luego cuando la mujer decide denunciar está en mucho más riesgo. Por eso cuando demanda tiene que estar lista toda la protección, el albergue, el lugar donde se puede ir, la manera como se va a ir. Entonces tenemos que tener todo eso listo para ayudar a la mujer, ¿no? Entonces es un factor, es importante que hable, pero nosotros tenemos que tener las respuestas. Ahora, el impacto va a ser estrés postraumático, que después se convierte en depresión. Y el tener esa enfermedad hace que entonces la persona se pueda defender menos, se hace todavía más vulnerable. Y bajo el efecto de un estrés postraumático también deja de poder tomar decisiones. Entonces se vuelve una situación compleja. Sí. Sí, doctora, perdón, termine, por favor, perdón. Entonces, digamos, parte de lo que nosotros tenemos que hacer no es nada más cuál es el desenlace, sino qué vamos a hacer con este desenlace y cómo podemos entonces ofrecer la atención que requieran para que realmente puedan salir adelante. Y lo que nos ha mostrado esta pandemia es que somos mucho más vulnerables y que el impacto en la enfermedad mental es inmenso. Entonces tenemos que estar preparados, trabajar para que la mujer deje de culparse a sí misma. Siempre la culpa la tiene la mujer. Y bueno, ahí hay un elemento también de un trauma social, que los hombres han sido los que se han posicionado de las calles. O sea, las mujeres no podemos salir en la noche. Si salimos en la noche somos más vulnerables. Hay toda esta situación que hace que la mujer no pueda tener acceso a la otra mitad del día, ¿no? Y si nosotros vemos todo lo que la mujer hace para defenderse, pues es que deja de hacer muchas cosas para poder estar segura. Y me parece que esa manera de relacionarnos es lo que tiene que cambiar. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con la doctora Noll para hablar acerca de lo que hay que hacer, a nivel país para que esto se resuelva. Una pausa, volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora Felicia Noll, platíquenos qué es lo que se puede hacer para tratar de corregir este severo problema que es la violencia doméstica. Bueno, para mí lo primero y lo principal es que hay que creer en las mujeres y los niños cuando tengan el valor y la necesidad de decir que algo está pasando. Un poco por eso pues nos preocupamos mucho, y hablo aquí de nuestra Comisión Lancet Mundial, de las declaraciones recientes por parte del presidente de México diciendo que 90% de las mujeres que, repito, que tienen el valor de decir que necesitan ayuda, están mintiendo, están diciendo algo falso. Cuando uno tiene que vivir cerca a alguien que ha vivido eso, y lo sé lo que es eso, es como poner una granada, una bomba en su cerebro. Así es el dolor, así me lo han explicado. Entonces, además, no creerlas cuando dicen algo me está pasando es terrible para ellos, es como violarlas otra vez, pero además nos quita toda la posibilidad de poderlas ayudar. Como mencionó la doctora Medina Mora, cuando una mujer o un niño va a declarar, tiene que tener todo una burbuja, una red de seguridad a su alrededor. Entonces es sumamente importante hacer caso a lo que nos están diciendo, porque también, como mencionó el doctor María Luis Fuentes, eso es supremamente común en nuestro mundo. La Comisión Lancet existe porque sabemos que a nivel mundial 1 de cada 3 mujeres y por lo menos 1 de cada 5 niñas y niños han experimentado un abuso sexual, físico o de otra forma severo en sus vidas. Y eso sin hablar de la ciberviolencia, que es un fenómeno relativamente nuevo y muy problemático.
¿Qué hay que hacer? Sabemos que ante el COVID y el confinamiento definitivamente están aumentando los riesgos y las llamadas pidiendo apoyo por parte de mujeres y niñas. Varios países en el mundo están batallando con eso porque no es fácil. Sabemos que el confinamiento es terriblemente complicado, pero uno, hay que tratar los albergues como un servicio esencial. No pueden cerrarse, no pueden cerrar sus puertas. Dos, algunos países, por ejemplo Francia, lo que decidieron fue comprar cuartos de hoteles. Ya, los hoteles están vacíos, entonces rentaron estos cuartos para mujeres y familias para ampliar las oportunidades que tienen para albergarse. Otros países han decidido que quien tiene que salir de la casa no es la mujer, no es el niño, la niña, es el que está generando el abuso. Y otra cosa, y tengo que decir también algo muy importante, bueno para México, cuando el secretario general de Naciones Unidas publicó en abril su informe sobre la problemática que enfrentan las mujeres ante el COVID, señaló que México era de los pocos países que estaban apartando un dinero público para aportar a los albergues, y eso en efecto pasó. Entonces tenemos, yo creo que tener un balance entre lo que se está haciendo. Hay líderes, personas que entienden lo que hay que hacer, reconocidos a nivel internacional, y desafortunadamente también ese tipo de declaraciones. Claro, claro. Y finalmente la protección, digamos, entonces recae necesariamente sobre la autoridad, la protección de las mujeres. O sea, realmente queda muy poco que pueda hacer una persona más que armarse de valor y denunciar. Es lo único que le queda a una persona que está sufriendo violencia dentro de su hogar. Yo diría que cuando estamos hablando de un sobreviviente, aquí sí es un sobreviviente, incluso más quizás que cuando hemos hablado del cáncer. Sí. Hemos visto a los y las sobrevivientes apoyando a otras mujeres y niños, insistiendo en cambios de actitud, declarando y diciendo lo que escuchan, lo que saben que están pasando en su vecindad. Eso ha sido muy importante. Y el rol de esta red de albergues es muy importante. Eso es la sociedad civil actuando, acercándose. Pero de largo plazo, cambiar lo que es el hombre, la actitud del hombre con educación desde la primaria y para adelante, es por donde muchos estamos volteando para decir, es por allí. Porque pues si es 1 de cada 3 mujeres, no hay suficientes espacios en las cárceles para albergar a estos hombres. Tenemos que buscar alguna opción, y esta opción creo que es la educación. Claro, claro. Gracias, doctora Noll. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios finales de nuestros especialistas. ¿Puedo retirarme un momentito sin problema? Es muy importante y quisiera destacar que hablemos de las violencias en todos los espacios, pero sobre todo violencias domésticas. Hay que recordar que el 8 de marzo el mundo se movió por el enorme enojo ante el acoso, una de las expresiones más visibles. Pero es importante, y para tratar de concluir... No los oigo, ¿me oye? Yo sí, repito. Hola, hola. Bueno. ¿Empiezo o sigo? Muy bien, en ese sentido es muy importante es que mientras no haya un sistema de protección, hola, de restricción, va a ser muy difícil que una mujer que denuncia no encuentre realmente un sistema de justicia. Una de las rupturas más importantes es necesitamos un sistema de justicia, que no haya tanta impunidad y que haya realmente capacidad de que cuando hay esa denuncia haya protección. Ya está la red de albergues y refugios que requieren todo el apoyo. Y por último, hay que reconocer que este enorme colapso económico está realmente llevando a muchas mujeres a tener que tolerar la violencia, la violencia económica. En ese sentido, cultura, sistema de justicia, resolver el tema de los ingresos de estos hogares requiere todo el esfuerzo, pero hay que poner el acento
no solo son los homicidios del crimen organizado, son estas violencias en estas viviendas y hogares. Creo que ahí es donde está el punto y la relevancia de este programa. Yo quisiera enfatizar lo importante que es escuchar a las mujeres cuando tengan el valor ante la necesidad de pedir apoyo. Porque solo con esta información y evidencia vamos a poder erradicar lo que es una violencia contra ellas, contra los niños y finalmente contra el desarrollo humano, social y económico. Y hacer pues, una llamada de atención a un hashtag que ha estado circulando en redes sociales. Nosotros tenemos otros datos. Estos datos coinciden con lo que sabemos de otros países en la región de América Latina, lo que está compartiendo el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Esos datos coinciden porque las mujeres necesitan el apoyo, los espacios entre los albergues y también el apoyo que requiere la sociedad civil para atenderlos. Entonces sí estamos viendo aumentos terribles, 100% en Chile, 90% en Colombia, 60% es lo que dice el BID sobre México. Es algo que tenemos que tratar en el momento porque el costo de largo plazo junto con todo lo que va a pagar la economía entre el COVID es simplemente demasiado. Doctora Noel, doctora Medina Mora, doctor Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Así es como llegamos al final de este espacio. Luz Reynoso, muchas gracias por habernos acompañado desde el estudio y por supuesto muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.